Hola a todos los huéspedes. Les quiero contar mi aterradora experiencia viviendo con mis tíos. Me llamo Romualdo y crecí en una colonia de un pueblo pequeño. Mis papás se fueron a Estados Unidos cuando yo tenía 4 años. Dicen que se fueron para buscar trabajo y poder mandarme dinero, pero a mí me dejaron con mis tíos. Ellos vivían en las afueras del pueblo, en una casa de ladrillo sin terminar, de esas en obra negra que solo tienen lámina arriba y el piso de cemento sin pulir. No había calles pavimentadas, solo tierra suelta y piedras. Las casas estaban lejos una de otra. Entre una vivienda y la siguiente había montones de árboles, terrenos vacíos y a veces hasta nopaleras o árboles de guamúchil. A pesar del calor del mediodía, por ahí siempre corría un airecito fresco que venía del cerro. Mis tíos eran gente buena. Mi tía me agarró mucho cariño desde el principio. Me preparaba lo que me gustaba de comer y cuando me enfermaba no se despegaba de mi lado. Me cuidaba como si fuera su hijo. Ella había tenido un hijo años antes, pero el segundo embarazo se le complicó y ya no pudo volver a tener. Cuando yo llegué, su hijo tenía casi 13 años y yo apenas estaba aprendiendo a hablar bien. Era mucha la diferencia, supongo que por eso ella me agarró tanto aprecio, como si yo fuera lo que le había faltado. Aunque claro que también me regañaba. A veces perdía la paciencia cuando no entendía la tarea, me hablaba fuerte y hasta me dejaba sin salir, pero nunca me faltó el cariño. Pasaron los años y las cosas siguieron normales hasta que mi primo cumplió los 18. Para ese entonces yo tenía 9. Él ya era un muchacho alto, flaco pero fuerte. Trabajaba con mi tío en la construcción y a veces también hacía mandados para unos vecinos. Pero empezó a cambiar. Primero fue que se volvió más callado, ya no me hablaba como antes, me evitaba o se encerraba en su cuarto. Yo me percataba de todo, de cómo mi tía lo miraba cuando él no se daba cuenta, de cómo le revisaba la ropa en las noches por si traía olores extraños. Se le notaba la preocupación. Me acuerdo que un día lo vio llegar con la camiseta rota y le preguntó qué le había pasado. Él solo dijo que se le había atorado con una rama, pero ella no le creyó. Ya no era el mismo de antes, cada vez hablaba menos. Contestaba con una sola palabra o a veces ni respondía. Pero a pesar de todo seguía siendo trabajador. Nunca le gustó estar sin hacer nada. Se iba a las huertas a limpiar o a cortar leña. También sabía hacer norias y muchas veces lo contrataban para ayudar con eso. Y cuando no tenía otra cosa que hacer, se iba a pescar con uno de mis tíos. Vendía lo que sacaba. A veces regresaba con un pescado enorme y otras con solo un par de tilapias, pero siempre traía algo. Mi primo tenía sus amigos. Eran muchachos serios, de esos que crecieron en el pueblo y que desde chicos aprendieron a trabajar. Uno de ellos, que se llamaba Julián, tenía un tío que vivía en un rancho metido en la sierra. El señor ya estaba grande y necesitaba ayuda. Le pagaba bien a quien fuera a echarle la mano. Una vez Julián invitó a mi primo a ir con él y a mi tía no le gustó mucho la idea. Decía que como iba a dormir su hijo en un lugar tan lejos de la casa. Pero al final le dio permiso. Confiaba en esa familia y además no quería impedirle que trabajara. Mi primo dijo que no era nada difícil, que solo ayudaban a cargar leña, a darles de comer a los animales y a limpiar un poco el terreno. Nada del otro mundo. Se iba por 2 o 3 días, a veces más. Siempre regresaba cansado pero con dinero en la bolsa. Una tarde mi primo estaba hablando con su papá en el patio. Yo me quedé escuchando porque estaba jugando cerca. Le contaba algo que le había pasado en el rancho. Dijo que no era nada grave, pero que sí lo había dejado pensando. A buscar vacas o le prestaban el caballo para que se diera una vuelta por los alrededores. Y fue en una de esas vueltas que vio algo que no pudo sacarse de la cabeza. Era todavía temprano, no era ni las 6 y todavía había buena luz. Iba montado, cruzando el arroyo que pasaba más adelante del terreno. El caballo iba tranquilo pero de repente empezó a moverse raro, como si algo le molestara. Sacudía la cabeza y caminaba más lento. Mi primo dijo que pensó que tal vez había víboras o algo en el agua. Pero cuando levantó la vista vio algo que lo hizo detenerse. Más arriba, justo en la parte donde las piedras forman una especie de escalón, había una mujer sentada.
Traía un rebozo cubriéndole la cabeza y parecía estar lavándose los pies. No estaba lejos, dice que estaba a unos metros. Lo raro fue que el agua que bajaba desde donde estaba ella venía pintada de rojo. No era mucho, pero sí se notaba el color. Él pensó que tal vez se había cortado o traía una herida. Le habló, le preguntó si estaba bien, pero ella no respondió, ni siquiera volteó. Solo seguía ahí agachada como si no lo hubiera escuchado. Lo que más le incomodó fue que por esa zona no había más casas ni ranchos. No era un lugar donde uno esperaría encontrar gente, menos a esa hora y menos a una mujer sola. El caballo empezó a ponerse más nervioso, se movía inquieto y resoplaba. Y aunque no había visto nada más, mi primo sintió que lo mejor era irse. Solo le dio vuelta al animal y se regresó por donde vino. Dijo que le contó a su amigo Julián lo que vio, y este solo le contestó que seguro era una bruja, pero lo dijo riéndose como entre broma y juego. Según él ya estaban muy grandes para creer en esas cosas. Lo curioso fue que esa no fue la única vez que vio a esa mujer. Mi primo dijo que la volvió a ver pocos días después, también allá en el rancho. Esa vez iba camino al río y pasó cerca de una casa vieja que estaba sola desde hacía años. Era una construcción pequeña de tejas rotas y paredes cuarteadas. Según él, esa casa había sido de la abuela de Julián, pero cuando la señora falleció la dejaron abandonada. Iba solo otra vez, se dirigía al río para lavar unas cosas. Al pasar cerca de la casa algo le llamó la atención. Por una de las ventanas vio lo que parecía una figura parada en la esquina. Estaba por fuera, muy cerca de la pared. Era una mujer otra vez, traía puesto un rebozo igual que la vez anterior, solo que esta vez el color era más oscuro como de alacrán. La tela se veía extraña desde donde él estaba, no era como los rebozos normales que usan las señoras del pueblo. Este parecía más grueso, como si fuera cuero o piel. Él pensó al principio que tal vez era un bulto, algún costal o algo que habían dejado ahí, pero no tardó en darse cuenta de que no era eso, vio claramente cómo se movió. No fue mucho, solo se agachó un poco, como si estuviera tratando de ocultarse. Fue algo rápido, pero lo suficiente para que él se diera cuenta de que era alguien, y lo más raro fue que no escuchó ningún ruido. Después de ese último viaje mi primo ya no se sentía igual. No dijo nada al principio, pero se le notaba, se quedaba más callado. En las noches dormía inquieto y en el día se le iba la mirada. Un día mientras almorzábamos, soltó que ya no se sentía tan cómodo yendo al rancho. Dijo que no sabía por qué, que no le había pasado nada malo como tal, pero que cada vez que iba sentía como si se fuera a encontrar con aquella mujer. En confianza le preguntó al papá de Julián si por ahí alguna vez habían visto algo raro. El señor le contestó que no, que ahí cerca del rancho nunca habían tenido problemas de ese tipo, ni sombras, ni ruidos extraños, ni cosas raras en la noche, que era un terreno tranquilo, apartado pero limpio. Pero después de un momento se quedó pensativo, se le notó en el rostro. Ya luego dijo que una vez, muchos años atrás, le había pasado algo extraño, pero más arriba en la sierra, en una zona que ni siquiera estaba cerca del rancho. Contó que en ese entonces solía irse a cazar solo, le gustaba caminar por los montes, conocer caminos, seguir huellas de animales. En una de esas salidas se le hizo tarde y ya iba de regreso, cuando empezó a escuchar un sonido raro, como unos rebuznos. Era el llanto de un burro. Dijo que al principio pensó que se había lastimado, pero conforme se fue acercando notó que el sonido se volvía más fuerte, más feo, como un chillido desesperado. Era un burro llorando con dolor, como si algo lo estuviera lastimando. Eso fue lo primero que le dio mala espina. Siguió el sonido entre los árboles y fue cuando lo vio. Dice que a lo lejos, entre los troncos y la maleza, vio al burro. Lo estaban arrastrando. No por una persona. El animal estaba siendo jalado por una fuerza que no alcanzó a ver. Estaba echado de lado, pataleando, y aún así lo jalaban con facilidad. Era como si lo llevaran de la pata trasera, como si algo lo sujetara con fuerza y lo metiera al monte. No alcanzó a ver qué era, solo que el burro gritaba y que algo lo estaba sacando de ahí. El señor dijo que se congeló, que no supo qué hacer.
Por más que quiso moverse, su cuerpo no respondía y que los gritos del burro se fueron apagando, alejándose más y más, hasta que ya no se escuchó nada. Solo quedó el silencio, un silencio pesado, de esos que hacen que los oídos te zumban. Se quedó parado quién sabe cuánto tiempo. Lo juró por la cruz de su madre. Dijo que lo que vio no lo soñó, que lo vivió, y que por eso nunca volvió a meterse tan arriba en el monte, porque sabía que lo que fuera que se llevó a ese burro no era cosa buena. Después de todo eso, mi primo dejó de ir al rancho. Ya no quiso saber nada. Su mamá lo llevó con una señora de por acá que le soba el espanto. Decía que tal vez se había asustado de algo allá arriba y que eso se le había quedado pegado. Lo limpiaron, le rezaron, le pasaron huevo y hasta le dieron un preparado con ruda para que se lo pusiera en la frente antes de dormir. Él se dejaba hacer todo, pero la verdad es que no decía mucho. Pasaron unos días y todo parecía volver a la normalidad, pero no duró mucho. Un par de semanas después, mi primo empezó a decir que había estado viendo algo otra vez. Ya no en el rancho, sino acá, en las huertas del pueblo. Decía que a veces, cuando iba a cortar ramas o limpiar cerca del canal, veía algo a lo lejos. Al principio pensó que era una vaca o un caballo suelto, algo grande que se movía entre los árboles y el zacate alto. Pero mientras más lo veía, más seguro estaba de que no era un animal. Era un bulto oscuro que caminaba despacio, una figura con forma de persona. Y por alguna razón, él sentía que era la misma mujer. No era muy seguido, pero ya habían sido varias veces. En ocasiones solo la veía de reojo, otras la alcanzaba a distinguir mejor. Siempre a lo lejos, entre los troncos, como si lo estuviera observando desde donde no pudiera alcanzarla. Decía que la forma en que se movía no era natural, como si se deslizara, como si el cuerpo no pesara, pero tampoco flotaba. Era como si no tocara bien el suelo, y aunque él intentaba ignorarlo cada vez que la veía, le recorría un frío por la espalda. Una tarde nos quedamos los dos solos en la casa. Su mamá había salido con otra tía a una reunión de la iglesia. Estábamos tranquilos. Él estaba acostado en el sofá, yo estaba sentado en el suelo jugando con unas fichas. No hablábamos mucho, pero en eso mi primo me llamó. Me dijo con voz baja que me acercara. Me levanté y me acerqué al sillón. Se me quedó viendo y luego me dijo que mirara hacia el cuarto, el que estaba al fondo del pasillo. No entendí qué quería que viera. Me dijo que mirara bien, que justo al lado de la cama, al fondo casi junto a la pared, había algo. Al principio no vi nada. La luz que entraba por la ventana era poca y el cuarto estaba medio en penumbra. Pero me quedé viendo como me pidió. Y entonces lo noté. Era como si algo se moviera en la esquina. Una sombra oscura. Al principio pensé que era una ilusión o que se trataba del reflejo de algo, pero no. Era una silueta. Estaba agachada con la cabeza baja. Caminaba lento, como si se estuviera moviendo en cuclillas. No hacía ruido, pero se sentía su presencia. Yo sí tuve miedo, mucho. Sentí cómo se me encogió el pecho y cómo se me iba el aire. No sabía si correr o gritar. Y sin pensarlo mucho salí corriendo de la casa. Me fui directo al patio y ahí me quedé con el corazón latiéndome como loco. Mi primo no me siguió. Se quedó adentro, como si ya estuviera acostumbrado a ver eso. Yo me quedé sentado en una piedra, temblando. Fue ahí cuando entendí que lo que él veía no era parte de su imaginación. Yo también la había visto. A la mujer del rebozo. Esa noche mi tío regañó fuerte a su hijo. Le dijo que no anduviera asustándome con sus cosas, que yo estaba muy chico para andar metido en sus juegos raros. Le dijo que si quería seguir con esas historias, que lo hiciera lejos, pero que a mí me dejara en paz. Mi primo no dijo nada, pero yo sabía que él no estaba jugando, porque yo también lo vi. Vi como algo se movía junto a la cama. Yo tenía apenas 9 años. Esa noche me dio miedo dormir en mi cama. No quise ni acercarme al cuarto. En lugar de eso, agarré una sábana y un par de almohadas y me fui a dormir al cuarto de mis tíos. Hice un tendido en el suelo junto a la cama de ellos. Me sentía más seguro ahí, aunque ni siquiera pude dormir bien. Me despertaba con cualquier sonido.
Cerraba los ojos y me los tapaba con la sábana cuando escuchaba crujir las paredes o cuando la lámina del techo tronaba con el aire. Pasaron unos días antes de que me animara a regresar a dormir a mi cuarto. Mi primo no dijo nada. Seguía igual, callado y distante. Pero fue justo cuando regresé que noté algo nuevo. Mi primo, que antes dormía como piedra, empezó a tener pesadillas. Nunca había pasado eso. Siempre se acostaba y no se movía en toda la noche. Pero ahora se retorcía. A veces murmuraba cosas que no se le entendían. Otras veces gemía bajito, como si sintiera dolor. Yo lo veía desde mi cama. Pero algo aterrador me ocurrió. Fue una noche en que yo no podía dormir. Ya me había dado vueltas varias veces y estaba con los ojos abiertos viendo hacia el techo. La única luz que entraba era la de la cocina. Y fue que la vi. Estaba sentada en la cama de mi primo, en la orilla, con el cuerpo encorvado hacia el frente. No se movía, tenía puesto el mismo rebozo oscuro. La tela se le notaba pesada, como si fuera cuero o algo grueso. No le vi la cara, no se le veía nada, solo la silueta del cuerpo encorvado y las sombras cubriéndole todo. Me paralicé. Quise gritar, pero no pude. El corazón me retumbaba en el pecho. Sentía que si hacía un solo movimiento esa cosa se iba a voltear y me iba a ver. Así que lo único que hice fue cerrar los ojos con fuerza. Me tapé hasta la cabeza. No sé cuánto tiempo estuve así. Solo sé que esa noche tuve un miedo como nunca antes. Era un miedo seco, que te deja la garganta cerrada, que no te deja ni tragar saliva. Mi tía empezó a preocuparse de verdad. Veía a su hijo más callado, más apagado. A veces lo encontraba sudando en las noches. Otras hablaba dormido o se le quedaba viendo a la pared como si esperara algo. Yo también andaba nervioso, apenas dormía bien. Y aunque no decía nada, ella lo notaba. Así que un día decidió ir a ver a mi abuela, la mamá de mi papá. Le tenía mucha fe. Era una mujer muy devota, de esas que no se pierden una misa y que tienen santos en cada rincón de la casa. Le pidió que le ayudara a hacer un rosario. Quería que fuéramos todos a rezar a la casa, prender velas, pedirle a los santos que nos protegieran, porque algo no estaba bien. Desde que caía la tarde se sentía una energía pesada, un silencio raro, como si la casa se cerrara sola por dentro. Y aunque yo era un niño, me daba cuenta de todo. Lo que más me asustaba no era lo que pasaba con mi primo, sino que yo también había empezado a verla. Cada vez más claro, cada vez más cerca, a la mujer del rebozo. Y mi mente no lograba entender qué era, porque eso no era una persona viva, pero tampoco era un difunto como los que uno se imagina. Era otra cosa, no tenía rostro, solo el cuerpo, el rebozo, el silencio con el que aparecía. Era como si todo lo demás desapareciera cuando ya estaba. Una tarde que regresé de la escuela, me tocó verla de nuevo. Fue de frente. Abrí la puerta como cualquier otro día y ahí estaba, sentada en la mecedora de la sala. La usaba para coser o para dormirse en las tardes, pero esa vez no era ella la que estaba sentada. Era esa cosa, esa figura. El rebozo le caía encima como si fuera parte del cuerpo. No se le veían los pies, pero lo que sí vi fueron sus manos. Las tenía sobre los brazos de la mecedora. Eran manos largas, con los dedos muy delgados, casi sin carne, como si solo quedara el cuero pegado al hueso. Y se movían, lentamente, iban y venían sobre la madera como acariciando, como si esperara que yo me acercara. No pude gritar de inmediato. Me congelé por unos segundos, sentí un vacío en el pecho. Luego di un paso hacia atrás, grité con todas mis fuerzas y salí corriendo de la casa. Me fui directo al patio llorando. Sentía un calor raro en el cuerpo, como si me quemara por dentro. Mi tía salió de la cocina al escuchar los gritos. Vino corriendo, me levantó del suelo y me abrazó fuerte. Me preguntaba qué pasaba, pero yo no podía hablar. Solo le señalé la puerta con la mano temblando. Cuando por fin me calmé un poco entramos otra vez. Revisamos la sala, revisamos cada rincón. La mecedora estaba ahí, en el mismo lugar, pero no había nadie, ni un ruido, nada. Después mi tía tomó más en serio todo lo que estaba pasando.
Aunque no lo decía abiertamente, se notaba que algo la tenía inquieta. Una mañana salió temprano y regresó con varias imágenes religiosas. También se trajo un par de veladoras benditas, agua bendita y una botellita con esencia de ruda. Desde entonces, todas las noches antes de dormir, se paraba frente a cada cuarto y rociaba las paredes y la puerta con el agua. Rezaba en voz baja y a veces susurraba palabras que no alcanzábamos a oír. Además colocó una imagen de San Judas justo al lado de la puerta del cuarto que yo compartía con mi primo. A sus pies ponía una veladora blanca, que dejaba encendida toda la noche para que nos protegiera mientras dormíamos. Pero para mí esa imagen no era un consuelo, al contrario, me daba miedo. No sé por qué, tal vez era por la forma en que la luz de la veladora le pegaba en la cara. Iluminaba medio rostro, pero dejaba la otra mitad en sombra. Y en la noche, cuando me despertaba, era lo único que alcanzaba a ver en medio de la oscuridad. Esa cara seria, fija, con los ojos bien abiertos mirando hacia adelante. A mí me daba la impresión de que estaba vivo, de que en cualquier momento se iba a mover. No se lo dije a nadie, pero empecé a tener miedo de verlo de frente. Pero siempre terminaba girando la cabeza hacia la puerta, como si algo me empujara a mirarlo. Había noches en las que me despertaba sin razón, como a las 3 o 4 de la mañana, y ahí estaba la figura, brillando sola en la oscuridad. Y en una ocasión me pasó algo que todavía no me explico. Esa vez me desperté porque escuché algo, como un crujido. No sé si fue el piso o la cama. Me senté un poco en la cama para ver si mi primo estaba despierto, pero él seguía dormido. Entonces miré hacia la puerta, y juro que esa figura no estaba igual. La imagen de San Judas parecía más grande, como si su sombra llenara más la pared, más alta y más ancha. Y había algo en su postura que no era la misma, como si ya no estuviera mirando al frente, sino ligeramente de lado, hacia donde yo estaba acostado. Cerré los ojos con fuerza, me acurruqué bajo la sábana y me quedé así hasta que amaneció. Solo esperaba que llegara la luz del día. A veces antes de dormir nos quedábamos los dos en silencio. No poníamos música, ni hablábamos de la escuela, ni de otra cosa. Solo nos quedábamos acostados viendo al techo o con la cara volteada hacia la pared. Era como si los dos supiéramos que algo podía pasar en cualquier momento, y por eso preferíamos no decir nada. Pero yo, siendo niño, no podía quedarme callado por completo. A veces le decía bajito a mi primo que tenía miedo, que no quería dormir, que no quería soñar, pero él solo me pedía que no hablara, me decía que me durmiera y ya, que no pensara en eso. Nunca lo decía en mal tono, pero era firme, como si creyera que si ignorábamos el tema aquella cosa iba a desaparecer, como si al no hablar de ella dejara de existir. Pero eso no funcionaba, al menos no para mí. Las pesadillas que tuve en esa época me marcaron por años. Todavía de grande me acuerdo de ellas como si las hubiera soñado anoche, porque cuando eres niño no sabes separar bien lo que es verdad de lo que no, todo se mezcla. Y yo soñaba con el rostro de esa mujer, con el rostro que nunca había en la vida real, pero que mi mente parecía haber inventado o recordado de otro lugar. En los sueños su cara estaba podrida, la piel colgaba a pedazos. Tenía huecos en las mejillas por donde se le veían los dientes, que también estaban mal. Muchos estaban rotos o completamente caídos. Tenía los labios partidos y secos, y a veces abría la boca como si fuera a gritar, pero no salía ningún sonido, solo se acercaba cada vez más. En ocasiones estaba tan cerca de mi cara que podía ver sus encías, negras. Me despertaba sudando con la garganta cerrada. No sabía si lo había soñado o si realmente había estado ahí. Había noches en las que mi primo se despertaba antes que yo, y en algunas ocasiones me pedía que saliera corriendo a buscar a su mamá porque él se sentía muy mal. Decía que no podía respirar, que le dolía el pecho. Lo encontraba sentado al borde de la cama, temblando, y aunque yo también tenía miedo, me levantaba y corría al cuarto de mis tíos para pedir ayuda. Mi tía llegaba, le ponía una toalla fría en la cabeza y le rezaba el oído hasta que se calmaba. Después me mandaban de nuevo a la cama, pero ya no podía dormir. Una noche, cuando ya no aguanté más, le pregunté a mi primo si alguna vez había soñado con esa mujer. Me miró fijamente, como si no se esperara esa pregunta. Se quedó callado por un rato y luego me dijo que sí las había soñado,
que también se le aparecía cuando cerraba los ojos, pero que él nunca le había visto la cara. Me lo dijo serio, sin cambiar el tono de voz, como si el hecho de que yo sí la hubiera visto lo asustara más a él que a mí. Yo no supe qué decir, solo me volteé y me tapé con la cobija. Esa noche no dormí, me quedé pensando en si de verdad todo eso estaba en mi cabeza, o si esa mujer se me había mostrado a mí por una razón que todavía no entendía. Ya cuando las cosas se sentían más pesadas, mi tía empezó a desesperarse. No quería decirlo, pero se le notaba. Se le caía la cara de preocupación, andaba más callada y ya no dormía bien. Fue entonces que decidió llamar a una amiga de su suegra. Era una señora que hacía rosarios en velorios y también en rezos especiales. No era curandera ni nada de eso, solo una mujer mayor, devota, que llevaba años ayudando a familias del pueblo cuando sentían que algo raro andaba en sus casas. Mi tía no confiaba en curanderos ni en brujos, decía que muchas veces esas cosas solo empeoraban todo. En el pueblo se hablaba de una historia reciente, de una mujer que supuestamente enloqueció después de hacerle brujería a la hijastra, todo porque quería quedarse con la herencia del difunto esposo. Esa muchacha terminó muy mal, dicen que comenzó a enfermarse de la nada y que al final falleció. Todo el pueblo habló de eso, fue un escándalo que aún no cumplía el año. Por eso mi tía no quiso meterse en cosas de ese tipo, decía que lo único que no traía consecuencias era pedirle a Dios. La señora vino una tarde, no preguntó mucho, solo entró, saludó con respeto y se sentó con nosotros en la sala. Esa misma noche hicimos el primer rosario, rezamos todos juntos. Las primeras oraciones se sintieron raras, no porque pasara algo extraño, sino porque nunca habíamos hecho eso en la casa. Pero la señora era firme, llevaba su libro en la mano y un rosario de cuentas grandes colgado al cuello, sabía lo que hacía. Durante una semana estuvo viniendo, rezaba con nosotros por la tarde y después se quedaba un rato más. Al final del rosario nos tomaba mi primo y a mí y nos sentaba frente a ella. Ponía sus manos sobre nuestras cabezas y presionaba ligeramente, como si intentara sacar algo de ahí. Decía que esa era una manera de romper la energía oscura, de cortar cualquier cosa que se hubiera pegado. No nos lastimaba, pero sí lo hacía con fuerza, como si nos estuviera escuchando por dentro. Lo que más me llamó la atención fue que ella nunca intentó explicarnos qué era lo que estaba pasando. Un día mi tía le preguntó directamente si podía saber qué era eso que andaba rondando, si era un alma o un mal espíritu o algo peor. La señora solo negó con la cabeza, dijo que no sabía y que tampoco le interesaba saberlo. Que lo mejor era no nombrarlo, no buscarle forma. Que ese tipo de seres se alimentaban de eso, del miedo y de la tensión. Y que lo importante no era entenderlo, sino alejarlo, con fe, con oración y con respeto. Nos dijo que los rezos iban a ayudar mucho. Que tal vez no de inmediato, pero que iban a ir limpiando poco a poco el ambiente. Que no esperáramos que todo se resolviera de golpe, pero que si teníamos fe se iba a sentir el cambio. Y la verdad es que algo sí empezó a cambiar. No mucho, pero por lo menos ya no teníamos esa sensación tan sofocante en la casa. No era que el miedo se fuera por completo, pero sí se sentía un poco más liviano el ambiente, como si algo se hubiera aflojado, como si ya no estuviera encima de nosotros, sino dando vueltas desde afuera. Con el paso de los días las cosas fueron cambiando. No de golpe, pero sí poco a poco. La casa ya no se sentía tan pesada, ya no se escuchaban los ruidos raros por la noche ni esa sensación de que algo estaba al acecho. El aire dentro de la casa se volvió más liviano, más tranquilo, y la sombra con el rebozo, esa figura oscura que tantas veces había aparecido sin que nadie la llamara, simplemente dejó de hacerlo. No hubo despedidas, solo se fue desvaneciendo, como si la fuerza de las oraciones lo hubiera empujado hacia afuera, lejos de nosotros. Yo era apenas un niño, pero me acuerdo bien que durante ese periodo yo soñaba que los rezos nos protegían. Lo deseaba con todo el corazón. Deseaba con todas mis fuerzas que esa mujer no se me acercara más. Cerraba los ojos, juntaba las manos y le pedía a Dios que me cuidara. A veces no me acordaba de las oraciones que decían los grandes, así que me inventaba las mías. Le hablaba a Dios como si lo tuviera al lado, le decía que no quería volver a verla, que por favor la alejara para siempre. Y funcionó, ni yo ni mi primo volvimos a verla. Dormíamos mejor, comíamos tranquilos,
Pero aún así la duda quedó ahí, porque nadie supo nunca de dónde había salido. En el rancho del amigo de mi primo nadie conocía a una mujer así, nadie la había visto en el arroyo, ni cerca de la casa vieja, ni en las huertas. Era como si hubiera aparecido solo para seguirlo a él, como si se le hubiera pegado desde el primer encuentro y lo hubiera acompañado hasta nuestra casa. Mi primo, cuando tocamos el tema, recuerda las palabras que le dijo su amigo Julian, aquello de que tal vez era una bruja. Es la única explicación que medio le cuadra, porque no fue una persona común, no fue un sueño, fue algo que vimos los dos, pero fuera lo que fuera, hasta hoy no lo sabemos. Y lo bueno es que no pasó a más, no nos hizo daño físico, no se metió con nadie más. Lo que sí nos dejó fue el recuerdo, uno que nunca se borra del todo, porque cuando uno ve cosas así de niño no se le olvidan, se quedan ahí calladas en el fondo de la memoria. A veces uno piensa que ya lo superó, pero luego sueña algo, o escucha un ruido raro en la noche y todo regresa, como si esa sombra pudiera volver con solo pensarla. Continuamos con el siguiente relato. Algo que todavía me pesa todos los días. Su esposa, que nunca fue mala conmigo pero tampoco era muy cercana, se lo llevó todo, incluso al niño. Se fue lejos, hasta el norte, y no he vuelto a ver a mi nieto desde entonces. Mi esposo falleció unos años después que mi hijo, a los 60, un infarto en la madrugada. Yo me levanté porque escuché un golpe seco, fue en el baño, ya no respiraba cuando lo encontré. Después de eso mi casa se volvió más callada, ya no se oía la televisión prendida en la noche, ni sus pasos por la cocina, ni su risa cuando se burlaba de las novelas. Me costó mucho acostumbrarme a ese silencio, y todavía no me acostumbro del todo. Desde que era niña aprendí a hacer rebozos, mi madre me enseñó. Ella los vendía en el pueblo y a veces íbamos juntas a entregarlos a las rancherías. Me gustaba ver cómo los elegían, cómo los tocaban con respeto, era bonito. De grande seguí con eso, nunca lo vi como una obligación, era algo que me hacía sentir útil, que me mantenía ocupada. Después de todo lo que me pasó se volvió mi única compañía. Hago los rebozos a mano, uno por uno. Me gusta personalizarlos, a veces me piden colores especiales o les bordo el nombre. He tenido clientas que me encargan uno para regalarlo a su madre o a su hija, me cuentan historias mientras me explican lo que quieren. Me gusta escucharlas, algunas me hacen reír, otras me hacen llorar. Es bonito sentirse parte de la vida de los demás, aunque sea por un ratito. Hubo un tiempo en el que me costaba seguir cosiendo, me daban ataques de ansiedad como si el pecho se me cerrara. A veces estaba bordando y de pronto sentía que me faltaba el aire, me temblaban las manos y tenía que dejar coserlo y acalmarme. Mi casa es grande para mí sola, no era tan grande cuando vivíamos los tres, pero ahora se siente enorme. El comedor casi no lo uso, solo me siento en la cocina. Los cuartos están cerrados, solo uso el mío. El cuarto de Matías sigue igual, no tengo corazón para mover nada. Todavía huele a él, aunque sea solo en mi mente. A veces paso por ahí y me detengo en la puerta. Pienso en cómo se reía, en cómo se enojaba, en lo mucho que me decía que me cuidara cuando él ya no estuviera. Cuando salgo a vender, la gente es muy buena conmigo, me saludan con cariño y me compran aunque no necesiten. A veces me pagan más de lo que cobro y me dicen que es por el trabajo tan bonito que hago. Eso me reconforta, siento que todavía tengo algo que dar, que todavía puedo ser útil. He tenido pedidos grandes, incluso para fiestas. Una vez me pidieron 20 rebozos para una boda. Me tardé semanas, pero los entregué todos. Lo que voy a contar ocurrió cuando ya llevaba varios años viviendo sola. No me acuerdo exactamente qué día empezó, pero fue en una temporada en la que me sentía más triste de lo normal. Tal vez fue eso lo que abrió la puerta, no lo sé, pero sí recuerdo bien cómo empezó todo. La primera vez que me di cuenta de que algo no andaba bien fue una madrugada. Me despertó un ruido. Pensé que había sido un sueño, pero luego lo volví a escuchar. Eran pasos, como si alguien caminara por el pasillo de la casa, primero lento y luego más claro. Me levanté sin prender la luz. Fui a revisar la puerta, las ventanas, todo estaba cerrado, no había nadie. Me regresé a la cama tratando de no pensar tanto, pero esa noche ya no dormí.
Eso se repitió varias veces, siempre de noche, siempre esos pasos que parecían ir de un lado a otro. Incluso una vez me quedé en la sala, sentada, esperando escuchar de dónde venía el ruido, pero no se escuchó nada esa vez, como si supiera que lo estaba esperando. Después empezó lo peor, una risa. Era una risa de mujer, muy bajita, como si viniera desde el patio. Al principio pensé que era una vecina o alguien pasando por la calle, pero no. Esa risa se escuchaba siempre a la misma hora, por la ventana que da al patio de atrás. No era una risa alegre, era una risa que te ponía la piel fría, como si se estuvieran burlando de ti. A veces duraba unos segundos, otras veces se detenía de golpe, pero siempre me dejaba helada. Una noche escuché algo que me hizo pensar que ya estaba perdiendo la cabeza. Yo venía de regreso de vender unos rebozos, traía la bolsa vacía y las manos cansadas. Cuando metí la llave y empecé a abrir la puerta, escuché desde adentro el sonido de mi máquina de coser, clarito, el mismo ruido que hace cuando uno le da el pedal. Pensé que me había dejado la ventana abierta y que quizá era el viento moviendo algo, pero no. La ventana estaba cerrada. Cuando abrí la puerta, la casa estaba en completo silencio, ni un solo ruido. La máquina estaba apagada y cubierta, como la había dejado. Me quedé un rato parada sin moverme, hasta que me atreví a cerrar la puerta y encender la luz. Esa noche no cené. Me fui directo al altar que tengo en la cocina y prendí todas las veladoras. Le puse agua bendita a los santos. Les recé a todos, a San Benito, a San Miguel, a la Virgen, a todos los que me han acompañado toda mi vida. Eché agua bendita en las esquinas de la casa, en las puertas, en las ventanas. Pedí protección. No me sentía segura. No era miedo como cuando uno está sola, era otra cosa. Empecé a dormir con una veladora encendida. Me costaba trabajo descansar. Cerraba los ojos y sentía que alguien me estaba viendo. A veces escuchaba un suspiro cerca de mi cama, como si alguien respirara muy cerca. Había noches en las que me despertaba empapada en sudor sin saber por qué. Una de las noches más extrañas que he vivido ocurrió cuando ya llevaba días sin poder dormir bien. Me la pasaba con las luces prendidas, recostada en la mecedora con un rebozo en las piernas y el rosario en la mano. Esa noche el sueño me fue venciendo poco a poco. Ya era tarde. La televisión estaba apagada y solo se escuchaba el zumbido del foco. Me levanté con cuidado porque me dieron ganas de ir al baño. Todo estaba en silencio, un silencio que no me gustaba. Fue cuando pasé frente al pasillo que la vi. Una mujer parada justo a la mitad. Estaba de espaldas, con el cabello recogido en un chongo oscuro. Parecía estar frente a la puerta del cuarto de Matías, tratando de abrirla. La escena no tenía sentido. Me quedé congelada. En ese momento pensé que alguien se había metido a la casa, que quizá me estaban robando o que era alguna mujer loca que había entrado buscando refugio. Pero no me quedé callada. Le grité, no con mucha valentía pero con la voz fuerte. Le dije que se saliera de mi casa. La mujer no reaccionó, no se volteó ni se detuvo. Siguió intentando abrir la puerta. Movía la mano como si tratara de empujar la perilla pero la puerta no se abría. Yo estaba temblando pero no retrocedí. Me acerqué unos pasos y le grité otra vez. Entonces la mujer logró entrar. Abrió la puerta y se metió al cuarto. No caminó, fue como si se deslizara, como si no tocara el suelo. Se perdió en la oscuridad del cuarto sin voltear a verme. Con la garganta cerrada y los ojos llenos de lágrimas me fui detrás. Sentía rabia pero también terror. No sabía qué iba a encontrar pero no podía permitir que alguien invadiera ese cuarto. Empujé la puerta con fuerza, prendí la luz y no había nadie. El cuarto estaba igual que siempre. El rebozo que había dejado sobre la cama no se había movido. La ventana seguía cerrada y no solo eso, tenía una protección de herrería, gruesa, firme, no se podía quitar ni abrir desde afuera. No había forma de que alguien hubiera salido por ahí. Me acerqué a la puerta del closet y la abrí despacio. Nada. Vi debajo de la cama. Revisé hasta los rincones más pequeños. Nadie. Lo único que sentí fue ese aire frío que solo se siente cuando hay algo que no pertenece.
Me quedé un rato ahí parada porque supe que lo que había visto no era una persona, era otra cosa, una presencia, algo que había entrado esa noche sin que yo la invitara. Y lo peor era que había entrado por la puerta de mi hijo, como si supiera lo mucho que ese cuarto significaba para mí, como si eso fuera precisamente lo que buscaba. Me acuerdo bien de la primera vez que sentí que alguien me venía siguiendo. Había ido a dejar unos rebozos encargados a una señora del otro lado del pueblo. Era casi de noche cuando salí de su casa. El cielo ya estaba tomando ese color azul oscuro que anuncia la hora en que uno ya no debería andar sola por la calle. Caminaba tranquila, pero con paso firme. Llevaba mi bolsa vacía colgada al hombro y el chal bien apretado al cuello por el aire fresco. Fue ahí cuando lo sentí. Era como si alguien caminara detrás de mí. No muy cerca, pero lo suficiente como para que mis pasos se sintieran acompasados con otros. No me quise voltear, solo apreté más el paso. Escuchaba cómo crujían las piedritas en la banqueta. No me atreví a correr, pero sí llegué casi jadeando a la esquina. Cuando me detuve, no había nadie. Volté rápido por si alguien se escondía, pero la calle estaba sola. Pensé que quizá era el miedo que me estaba sugestionando, pero eso volvió a pasar días después. También venía de vender, esa vez por la iglesia vieja. Ya era tarde otra vez. Mis pasos escuchaban más huecos por la calle empedrada. Y otra vez lo sentí, esa sensación de que alguien iba a mi lado. Esta vez más cerca, como si esa persona caminara casi pegada a mi hombro. Yo trataba de no mirar, de concentrarme en el sonido de mis pasos o en el rosario que llevaba en la mano, pero no funcionó. Lo peor fue cuando ya iba a doblar por la última calle antes de mi casa. Fue en esa esquina donde aquella cosa se me acercó más. La sentí tan pegada a mí que me congelé. Me detuve. Sentí un aliento frío en el cuello. Me giré con miedo y ahí estaba. Era una mujer o algo parecido a una mujer. No tenía rostro, solo una boca. Una boca grande, abierta, como gritando. Pero no se escuchaba nada. Era como un grito mudo. No tenía ojos, ni nariz, ni cejas. Solo piel lisa y esa boca deformada que se movía sin emitir un solo sonido. Me eché para atrás, pero fue inútil. Aquella cosa se me fue encima. Me caí de espaldas y ella se inclinó sobre mí. Esa boca seguía abriéndose, cada vez más grande, como si me quisiera tragar. Yo no podía ni gritar. Tenía un nudo en la garganta y las manos temblorosas. Intenté empujarla, pero no podía tocarla bien. Era como empujar aire pesado, como si estuviera hecha de niebla densa. Pero con todo el miedo que tenía, saqué fuerza de no sé dónde. Me sacudí con todas mis fuerzas, logré zafarme y corrí sin mirar atrás. Dejé mi bolsa tirada, los rebozos, todo. Corrí hasta que las piernas me dolieron. Cuando por fin me detuve para voltear, no había nadie, ni un alma, solo la calle vacía y mi respiración agitada. No regresé por mi bolsa esa noche. La encontré al día siguiente, mojada por el sereno, con los rebozos llenos de tierra. Pero eso ya no importaba. Lo único que pensaba era que algo me estaba buscando. Algo que no era de este mundo. Algo que ya se me había acercado demasiado. Yo no soy mucho de contarle mis cosas a nadie, pero con la señora Elvira sí hablaba. Ella es una vecina que vive como a 3 casas de la mía, y desde hace años me tiene confianza. Siempre que nos encontramos en la tienda, o cuando pasaba a dejarme pan, me preguntaba cómo estaba, y poco a poco le fui soltando las cosas que me pasaban. Un día no aguanté y le conté todo. Le hablé de los pasos, de la risa en el patio, de la mujer que vi entrar al cuarto, y hasta de aquella cosa que se me fue encima cuando venía de vender. Ella me escuchó con atención, pero en el fondo yo sentí que no me creía del todo. Tenía esa mirada como de preocupación mezclada con lástima, como si pensara que ya me estaba afectando la soledad. No me lo dijo directo, pero yo la conozco. Después de quedarse callada un rato, me dijo que si quería, su hija podía venir a dormir conmigo unos días, para que no me sintiera tan sola. Me lo dijo con cariño, como quien quiere ayudar. Yo dudé un poco, pero la verdad ya no podía más con esa casa tan callada, así que acepté. Su hija se llama Mayra, tenía 15 años y era una muchacha muy tranquila.
Siempre había sido educada conmigo y le gustaban mis rebozos. La primera noche que se quedó, trajo su cobija y se acostó en la cama que tengo al lado de la mía. Le conté que a veces no podía dormir, que si escuchaba ruidos no se asustara, que solo rezara. Ella solo me dijo que sí, que no había problema, que su mamá ya le había explicado que yo a veces me sentía mal. Una madrugada me despertó un jaloncito suave en el brazo. Era Mayra, tenía los ojos abiertos y apenas me susurró que estaba escuchando algo. Me senté en la cama con el corazón latiéndome rápido. Me quedé en silencio unos segundos y entonces también lo escuché. Una risa venía desde afuera por la ventana de la cocina. Era esa misma risa, la misma de siempre, aguda, burlona, pero muy suave, como si supiera que estábamos despiertas. Mayra me miró con miedo, yo traté de mantenerme firme. Le acaricié el brazo y le dije que no pasaba nada, que mejor se durmiera y descansara, que seguro era alguien de la calle, pero por dentro sabía que no era cierto. Con los días me fui dando cuenta de que la presencia de Mayra le hacía bien a la casa. No sé cómo explicarlo, pero era como si su risa, sus pasos, su voz suave, llenaran de nuevo los espacios. El aire se sentía más limpio. Ya no había esa pesadez que a veces me apretaba el pecho. Hasta dormir se volvió más fácil. Ya no me despertaba sobresaltada ni sudando frío. Yo seguía rezando cada noche, prendía mis veladoras como siempre, pero ahora lo hacía con más esperanza. A veces Mayra rezaba conmigo, tenía una manera tan tranquila de hablarle a Dios que me contagiaba. Era como si todo lo oscuro se hubiera ido retirando poco a poco, como si algo no se estuviera escuchando y por fin se estuviera yendo. La mujer aquella, la que vi entrar al cuarto, nunca volvió. Tampoco aquella cosa sin rostro, nada, solo quedaba el recuerdo. Pero era un recuerdo que ya no me hacía temblar, solo me dejaba pensando. Pensando en por qué pasó todo eso, y en por qué se había acercado a mí esa oscuridad tan rara, tan pesada. A veces una cree que recordarlos es amor, que tener su ropa doblada, sus cosas intactas, sus voces en la cabeza es honrarlos. Pero ahora creo que no, creo que eso los ata, que no los deja descansar. Y al hacer eso, también abrimos puertas que no deberíamos. Porque ahora entiendo que hay que dejar partir a nuestros difuntos, que el amor no se demuestra reteniendo, se demuestra soltando. Y al soltar, una también se libera. Y esa libertad, aunque duele, es lo único que puede alejar de verdad al oscuro. Mis grandes huéspedes, espero que hayan disfrutado este aterrador testimonio. Recuerden que siempre les agradezco el hecho de elegirnos. Son la mejor comunidad que existe. Muchas gracias por todo el amor y todo el cariño. Me alegra mucho el día leerlos. Sus comentarios me ayudan mucho y me motivan. Sin ustedes el canal no sería nada y se los debo. Un enorme abrazo a la distancia. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.